Hola, muy buenas tardes. Qué gusto acompañarlo una vez más en nuestra edición estelar en Extra Noticias. De inmediato, nuestros titulares. Así reaccionó hoy un chofer de bus durante un altercado con el conductor de una grúa en plena capital. Bailarín acusado de matar a la doctora María Luisa Cedeño recibió una pena mayor al recalificarse sus delitos. Le impusieron una nueva condena de 89 años de cárcel. Copesa recibirá 26.000 millones de colones por trasladar sus instalaciones al suroeste del aeropuerto Juan Santamaría. Nueva ubicación deberá estar lista en 2028. Propuesta para administrar el ROP mediante fondos generacionales tendrá que esperar al menos un año. ¿Por qué el CONACYT tomó esa decisión? En esta edición se lo explicamos. Costa Rica es el país más feliz de Latinoamérica y el sexto en todo el mundo. Tendremos información en vivo para celebrar el Día Internacional de la Felicidad. A esta hora tenemos listos a nuestros compañeros Cristian Fallas, quien desde Punta Arenas nos va a informar con noticias del ámbito judicial, y también Alberto Cuadra desde la capital, quien nos dará detalles de un altercado que se presentó hoy entre el chofer de un bus y el conductor de una grúa. Pero vamos primero hasta Punta Arenas con Cristian Fallas para que nos dé todo el detalle de lo que pasó hoy en los tribunales de Punta Arenas y que tiene que ver con el aumento de la pena al bailarín acusado de darle muerte y atacar sexualmente a la doctora María Luisa Cedeño. Buenas tardes, Cristian. Muy buenas tardes, compañeros, estimados televidentes. Estamos acá en los tribunales de Punta Arenas. Contarles que el día de hoy, cerca de la 1:40, estaban citadas las partes. Sin embargo, esta vista empezó a las 2:40, aproximadamente una hora después, cuando el último a ingresar a esta sala de juicio fue precisamente el bailarín acusado de apellidos Herrera Martínez. Hay que recordar que es el único condenado hasta el momento por el asesinato y ataque sexual de la doctora María Luisa Cedeño, ocurrido en el año 2020, cuando ella llegó simplemente a descansar a ese hotel allá en Manuel Antonio en Quepos. Ya un tribunal de juicio de esta localidad del Pacífico Central impuso una pena de 50 años al bailarín. Sin embargo, el día de hoy se aumentó a 89, esto por cuanto la apelación del Ministerio Público ante un tribunal especializado en San Ramón encontró tierra fértil. Efectivamente, no solamente se aumentó la pena por el homicidio, sino que se había condenado solamente por una agresión sexual. Sin embargo, ahora sí se aceptaron las tres, y por eso el bailarín entonces ahora está con esta pena más alta en su expediente. Definitivamente la Fiscalía un logro más en cuanto a la apelación, porque ellos insistían en que fue una manera atroz con la que dieron muerte a la doctora Cedeño, quien solamente llegó a descansar ahí, recordarán ustedes, con su mascota Mafalda, y lamentablemente falleció en esa habitación número 3 cuando estaba descansando durante ese fin de semana. La audiencia se agendó para la tarde de este jueves en los tribunales de Punta Arenas. Solo se requirió la presencia del bailarín de apellidos Herrera Martínez, por cuanto fue el único condenado de los tres acusado del asesinato y ataque sexual a la doctora María Luisa Cedeño en el año 2020. La fiscal del caso, Gretel Rosales, tomó la palabra y explicó el por qué pretenden que se imponga una pena mayor, ya que un tribunal de apelación de San Ramón les dio la razón y no solo recalificó el homicidio de la doctora y la violación sexual, sino que se demostró que fueron 3 y no una sola agresión sexual en contra de la víctima. La representante del Ministerio Público insistió en la manera en que la doctora Cedeño nunca tuvo oportunidad de salvar su vida. El imputado, junto con al menos otro sujeto más, se aprovechan de la soledad del lugar, porque prácticamente el lugar estaba vacío. Se aprovechan de que la víctima no estaba armada de ninguna forma, de que la víctima no estaba acompañada por alguien que pudiera ayudarla. Se aprovechan de su superioridad física, porque claramente para ese momento, e incluso al día de hoy, Teodoro Herrera Martínez es una persona corpulenta, es una persona fuerte, es un hombre joven también, es un hombre sano. Los abogados de la familia Cedeño Quesada apoyaron la apelación de la Fiscalía. Se va a valorar la pena que se le impuso a uno de los imputados, que ahora ya es condenado, para ajustarla a la recalificación de los delitos que se le atribuyeron.
Se hizo una recalificación porque con mejor estudio de la cuestión se determinó que los delitos cometidos eran sumamente graves y que podían recibir la nueva calificación, lo cual se hace por decisión del tribunal. En el caso de los otros 2 acusados por el atroz crimen, esperan por un nuevo juicio, aunque el exdueño del hotel, Harry Bodán, cuenta con orden de captura internacional según la Fiscalía. En este caso, solamente Bailarín tuvo que estar en esta vista porque hay que recordar que los otros coimputados fueron absueltos en su momento por el Tribunal de Juicio de Quepos. Sin embargo, esa absolutoria también se anuló y se ordenó un reenvío a juicio. Ellos tienen que enfrentar otra causa acá en los tribunales de Punta Arenas, pero también hay que recordar que en el caso del empresario Bodán está fuera del país y se dictó la rebeldía. Hay una orden de captura internacional de acuerdo a la Fiscalía. Eso es lo que se está esperando, que se agende ese nuevo juicio, pero donde estarán solamente entonces el acusado de apellido Miranda Izquierdo y el empresario, si es que se logra que venga acá a enfrentar la justicia por el asesinato, el ataque sexual de la doctora Cedeño. Vamos ahora a hablar también de los allanamientos que hubo acá en Punta Arenas hace pocos días para desarticular esta banda que estaba ligada a delitos contra la propiedad como asaltos violentos y hurtos, sobre todo de bicimoto. Llamó mucho la atención en su momento la fiscal Dayana Suárez, a cargo de esos allanamientos, nos hizo esa acotación, y también lo que eran tentativas de homicidio e incluso un homicidio que ocurrió horas antes podría estar ligado a este grupo. Bueno, contarles que la mayoría quedaron en prisión preventiva por 6 meses, así que la Fiscalía de Punta Arenas logra que precisamente se carga en tierra fértil esta solicitud para la tranquilidad de algunos barrios como el 20 de noviembre, Fray Casiano y Bellavista acá en Punta Arenas. Vamos a escuchar a una de las fiscales de acá, de Punta Arenas, dándonos detalles también importantes de menores de edad, lamentablemente una vez más involucrados en este tipo de delitos graves. Sí, eran 2 menores de edad, en efecto, los cuales se entregaron. Sin embargo, también por parte de la Fiscalía Especializada Penal Juvenil solicitó, en este caso, la detención provisional de cada uno de los menores, siendo que también por parte del órgano jurisdiccional dicha medida fue acogida. De momento la información que les tenemos acá desde los tribunales de Punta Arenas con estos 2 temas. Estaremos atentos a cuando se agende ya el juicio de reenvío contra los otros coimputados por el caso de la doctora María Luisa Cedeño. El informe de Cristian Falla Vidal, Extra Noticias. Muchísimas gracias, Cristian, por este amplio reporte desde suelo puntarenense. Ahora cambiamos de información y cómo no estar preocupados con lo que puedan afrontar nuestros hijos en las escuelas y en los colegios, porque preste mucha atención. La Policía Municipal de Santa Ana decomisó bolis con licor que se vendían a menores frente a una escuela en ese cantón, Josefino. Se trata de bebidas con licor que se venden en una presentación similar a los bolis. Estos shots de tequila tienen una importante cantidad de alcohol y pueden embriagar a un menor en menos de 6 minutos. Bueno, pues nos hemos encontrado, gracias al trabajo de la Policía Municipal y la Fuerza Pública, que se estaba vendiendo ese tipo de productos y los padres, oigan, detectaron eso, comunicaron la denuncia y se comenzó a hacer el procedimiento. Lo grave de esto es que si el padre no está atento, ¿qué es lo que ocurre? Ya en edades muy primarias, el niño comienza a hacerse adicto y después es demasiado tarde. Las bebidas fueron decomisadas en un negocio que las comercializaba frente a una escuela en Santa Ana. Los mismos padres de familia interpusieron la denuncia ante la información que llevaban sus hijos sobre fiestas que organizaban en los recreos con estos bolis. En redes sociales es común ver algunos retos de personas que se emborrachan con estas bebidas. Pruébalo, si podéis tomártelo al seco, te lo tomes al seco. ¿Al seco? Está fuerte, está peligroso. Después de un shot, me voy del video. Hemos logrado el decomiso importante de algún tipo de mercadería, como por ejemplo cigarrillos sueltos, que no está permitido su venta, y algo que podemos denominar como un boli, el cual pues tiene alto grado de alcohol, un 15%, y en el cual estos establecimientos no tenían el permiso respectivo para comercializarlo. Es muy importante establecer que por los bajos costos que generan o que cuestan estos bolis y los cigarrillos sueltos, podría ser utilizado pues también por los jóvenes. En el establecimiento se realizaron más decomisos y se inició la investigación para comprobar si se realizaron ventas de estos productos a menores de edad.
En informaciones de sucesos, 2 jóvenes de 25 y 34 años resultaron heridos por arma de fuego en Sagrada Familia. Estas personas estaban a la entrada de esta comunidad cuando pasaron los gatilleros para dispararles. Un hombre y una mujer resultaron heridos por arma de fuego la noche de este miércoles en Barrio Reina de Los Ángeles, que se ubica en Atillo. El organismo de investigación judicial explicó que a las 11 de la noche aproximadamente, Ondoy de 25 años y Aguilar de 34 años, mujer y hombre respectivamente, estaban cerca de la entrada de la comunidad cuando sujetos en motocicleta se acercaron y dispararon, instante en que resultaron heridas en sus piernas. Fuerza Pública en el sector de María Reina atiende un auxilio policial, dado que se mantienen o reportan 2 personas heridas por arma de fuego. En el lugar se realizan diferentes dispositivos, cierre del lugar, a fin de tratar de aprehender a los perpetradores. Tan solo en el 2023, 52 personas murieron como víctimas colaterales de hechos armados y para el 2024 la cifra subió a 54. Para aquellos que hoy se dedican al sicariato y a ser gatilleros y que además son jóvenes, prácticamente toda su vida de adolescentes ha sido en una sociedad en donde los discursos de odio y de violencia han sido muy normalizados, en donde además hay una campaña muy fuerte de desprestigio de aquellos elementos de control social que les pueden poner algún límite, como es toda la parte del sistema de administración de justicia. El criminólogo agrega que estas personas desarrollan rasgos de personalidad asocial y pueden usar este tipo de violencia extrema sin remordimiento. La Policía de Control de Drogas, la PCD, detuvo a 6 personas que salían de un restaurante en un centro comercial con rumbo a sus vehículos la tarde de este jueves, esto en Escazú. Los aprehendidos rondan entre los 18 y 64 años de edad, entre ellos 3 hombres y 3 mujeres, uno de ellos con expediente criminal. La Policía de Control de Drogas tenía tiempo siguiéndoles la pista a estas personas y tras la detención solicitó la colaboración de otras policías. Se está ahora a la espera de la apertura de los 2 vehículos en los que viajaban estas personas. Hemos recibido un amplio apoyo de parte de la administración de este centro comercial, valga decirlo, nos han colaborado en mucho. Una de esas colaboraciones es facilitar una instalación para que los detenidos no estén bajo el sol, en condiciones infrahumanas, sino pues para que ellos tengan un lugar fresco, porque son muchas horas las que van a permanecer aquí, hasta tanto la Fiscalía se presente y gire las instrucciones respectivas. El OIJ detuvo esta madrugada a 2 hombres, uno de ellos de apellido Mayorga de 25 años y el otro de apellido Canales de 30 años por infracción a la ley de psicotrópicos. La aprehensión se dio luego de 2 meses de investigación tras corroborar información de llamadas confidenciales que denunciaban la aparente venta de drogas y los policías judiciales le atribuyen el liderazgo al sujeto de apellido Canales. Uno de los hombres se mantiene por ahora en fuga, mientras que los otros están bajo la custodia de las autoridades. En temas nacionales, los planes reguladores de todas las municipalidades en nuestro país deberán incorporar ahora la variable ambiental tras un decreto publicado este jueves en la Gaceta. Eso significa que cada uno de estos planes tienen que incluir y especificar las zonas de recarga acuífera, presencia de fauna silvestre, así como también los riesgos de inundaciones. Los planes reguladores son herramientas de ordenamiento territorial para las municipalidades que deben contemplar cuáles zonas son para construcción, para cultivos, para conservación, entre otros. Sin embargo, recientemente un decreto ejecutivo estableció que estos insumos deberán contar con una variable ambiental que delimite, por ejemplo, zonas de recarga acuífera, corredores biológicos, entre otros factores. La variable ambiental es fundamental, ¿verdad? El ordenamiento territorial no puede estar sin que el tema ambiental se visibilice dentro de toda la metodología, de tal forma de que nos aseguramos pues, que todos los lineamientos establecidos en el plan de ordenamiento territorial sea coherente con las condiciones ambientales del territorio.
Esta reforma fue publicada en la Gaceta e implicará que ahora los gobiernos locales deberán indicar con sustento técnico aquellas zonas de alto valor ambiental, lo cual según el MINAE promueve incluso una mejor zonificación de áreas de alto riesgo de electrificación para la fauna silvestre. Le da un empoderamiento particular al desarrollador, al especialista, al consultor, para que el MINAE de una manera efectiva pueda hacer fiscalización como lo demanda la ley. Según información de los últimos años por parte de la Secretaría Técnica Ambiental, de las 84 municipalidades del país, solo 41 de ellas contaban con un plan regulador y únicamente 5 con alguna viabilidad ambiental de Setena, por lo que consideran ahora con esta medida existirá una mejor regulación de la obligatoriedad de incorporar variables ambientales a la hora de planificar los territorios. Estamos a menos de un mes de que inicie la Semana Santa, una de las épocas del año en la que más costarricenses aprovechan para viajar fuera del país. Ante eso, Correos de Costa Rica hace un llamado a quienes planean salir de suelo nacional para que primero revisen y validen la fecha de vencimiento de sus pasaportes. La entidad recordó que cuenta con más de 25 ventanillas electrónicas de servicio donde se pueden realizar estos trámites para renovar el documento o sacarlo por primera vez. Según la Dirección General de Migración y Extranjería, solo en el 2024 casi 50,000 ticos pasearon en el extranjero entre el sábado previo al Domingo de Ramos y el Domingo de Resurrección. Tenemos espacios disponibles para los próximos días en nuestros puntos de atención. Pueden agendar su cita a través de nuestra sucursal virtual. El trámite es sumamente rápido y sencillo y en menos de 2 semanas podrás tener tu pasaporte en mano. Muy importante, revisen nuestra página web todos los requisitos que deben presentar y pagos que deben realizar para asegurar una gestión con éxito. Durante más de 4 periodos legislativos, estamos hablando de más de 15 años, se ha hecho caso omiso a una orden de la Sala Constitucional que dicta una reforma a la ley forestal. Ese cambio, según los ambientalistas, habría evitado cortas de árboles como las ocurridas recientemente en el sector del Tirol en Heredia. Este es un tema que ha pasado de una asamblea legislativa a otra por 18 años, sin a la fecha llegar a resolverse. Se trata de una orden de la Sala Cuarta sin acatar, donde desde el 2007 ordenaban reformar un artículo de la ley forestal. Ese vacío lo que provoca es que exista un absoluto descontrol en la tala de árboles, en el caso específico de árboles que no son propios de la zona, las llamadas especies exóticas. Eso ha generado muchísima afectación, porque si bien es comprensible que puedan existir procesos de reforestación con especies propias de las zonas, lo cierto es que actualmente no es eso lo que ocurre, sino que existe una tala indiscriminada de este tipo de especies. El concepto de qué es un bosque en el país ha cambiado en la ley en los últimos 30 años. Ahora es un concepto más reducido y según la sala, desde aquel momento, deja sin medidas precautorias la corta en plantaciones forestales o árboles individuales no nativos, que sin embargo pueden suponer un alto valor y función ecológica en el sitio donde se encuentran. Si esto se hubiera reformado tal y como la sala lo indicó hace casi 20 años, según organizaciones ambientales, se hubieran evitado controversias como las ocurridas en el Tirol de Heredia días atrás. Nuestros antepasados pues no pensaron en qué iba a pasar más adelante. Ellos lo sembraron para cortar vientos, para el ganado, para todo esto, pero eso es lo que tenemos, como dice Francisco. No podemos, como decía el hidrólogo, la corta es muy rápida, pero la regeneración es muy lenta. Y eso es lo que nos está pasando allá arriba, ¿verdad? Esta semana se presentó nuevamente el proyecto de ley para adicionar al artículo 28 de la ley forestal un fragmento que indique que incluso cuando los árboles no sean nativos o no se ubiquen en bosques, se requiera un permiso de corta si estos cumplen alguna función de sostenibilidad en el sitio. El proyecto recién ingresa a instancias legislativas y se espera sea esta asamblea legislativa la que subsane una omisión de décadas. Y mucho hemos hablado en los últimos meses de lo que sería la administración del ROP mediante la figura de los fondos generacionales, los cuales hasta hoy en la mañana se tenía previsto comenzar con este modelo a partir del 1 de abril. Sin embargo, el CONACYT
anunció esta mañana la decisión de posponer esta medida al menos un año más. ¿Qué significa esto? Para eso hacemos enlace con nuestro compañero Gustavo Castro acá en nuestra sala de redacción. Gustavo, buenas tardes. Para iniciar vamos a contextualizar en cuanto exactamente qué entendemos por ROP. De eso tan polémico de lo que en muchas ocasiones se ha hablado, y es que precisamente estas tres letras lo que encierran es el régimen obligatorio de pensiones, una especie de ahorro que complementa la pensión y, como su palabra también lo indica, es obligatorio, se rebaja mes a mes de parte del salario de los trabajadores y se acumula, se entrega, que es otro de los temas polémicos, en tractos una vez que la persona se retira, es decir, que se pensiona. Pero particularmente la polémica en este caso se refiere a la manera de administrar estos fondos que pertenecen a los trabajadores costarricenses. Y es que el fondo que se ha propuesto y que entraría en vigencia a partir del próximo 1 de abril se pospuso porque al parecer no se ha analizado con claridad y con amplitud si tiene riesgos a nivel económico y a nivel legal. El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero CONACYF acordó este jueves por mayoría postergar la entrada en vigencia de la reforma denominada Fondos Generacionales. La prórroga es por un plazo de 12 meses. La decisión se sustentó en la necesidad de realizar estudios complementarios en áreas tales como tasas de reemplazo, límites de inversión y un análisis del impacto de la reforma. Lo anterior con miras a evaluar la introducción de cambios en la regulación que sean pertinentes para cumplir con los objetivos de esta. Eso sí, el CONACYF fue tajante al informar que mantiene su postura de apoyo a la reforma. Nos lleva a la reflexión de que el país debe prepararse mejor para este tipo de cambios sustantivos o estructurales, que si no se hacen con el rigor técnico requerido, pueden traer consecuencias nefastas para la economía en general y para las personas más vulnerables. La mañana de este jueves existía temor entre trabajadores, miedo a quedarse sin el ROP. Por supuesto que sí, tengo miedo de perderla. Grupos sindicales lideraron la manifestación en la capital. Buscamos que toda la clase trabajadora, pública y privada, se dé cuenta de esta barbaridad. La platita del ROP, el futuro de la platita del ROP de toda la clase trabajadora del país está en grave riesgo. Van a tomar medidas muy aventureras, con inversiones riesgosas en medio de una gran oscuridad y además en la ilegalidad. De que la aplicación de esta reforma no es sustentada con los criterios legales y técnicos que se requieren, y hay una gran preocupación de cómo van a ser utilizados en la bolsa de inversión los fondos del ROP. Los manifestantes argumentan que realizar cambios sin estudios ni análisis despierta temor. Que nos oponemos absolutamente a que nuestra pensión complementaria se divida en subgrupos, sin ningún estudio previo, sin análisis del qué va a pasar con los dineros de todos los trabajadores. Además, alegan poca información sobre la propuesta de fondos generacionales. Mi problema es que desde hace muchos años se viene jugando con los dineros de los trabajadores y últimamente se han estado tomando medidas que son totalmente arbitrarias porque no se le han consultado a los dueños de ese dinero. Los dueños de ese dinero es usted, yo y todos los costarricenses, somos los dueños de ese dinero. La implementación de la reforma estaba prevista para el 1 de abril de este año. ¿Y cuáles son esos denominados fondos generacionales propuestos? Vamos a verlos de inmediato para repasar de acuerdo a las edades. El fondo A es para mayores de 55 años, es decir, quienes nacieron entre 1969 e incluso antes. El B, entre 45 y 54 años de edad actualmente, nacidos entre 1970 y 1979, para que usted ubique el grupo en el que eventualmente estaría ubicado. El fondo C, entre 35 y 44 años, nacidos
nacidos entre 1980 y 1989 y finalmente el fondo de menores de 34 años nacidos de 1990 en adelante. Ahora bien, ¿cómo es que proponen que funcionen esos fondos? El economista Luis Paulino Vargas nos explica. Las inversiones serían más, digámoslo así, más especulativas, más riesgosas cuando las personas son jóvenes y más conservadoras cuando las personas ya son mayores. La idea de esto es presuntamente garantizar mayor estabilidad en los rendimientos para las personas mayores que ya están próximas a pensionarse o ya se pensionaron y tratar de obtener rendimientos más altos en el caso de las personas jóvenes, solo que sujeto a una mayor inestabilidad. Y también repasamos la ruta de este camino de los fondos generacionales que inició exactamente el 6 de diciembre del año 2023, hace poco menos de 2 años, cuando la reforma fue aprobada precisamente. Ahora de acá nos movemos hasta el día de hoy, marzo 20 de 2025, cuando se posterga la entrada en vigencia por al menos 12 meses. Y estos términos o estas cifras es la votación del día de hoy. 5 votos a favor para que se postergue, precisamente como quedó en firme durante 1 año, y 3 votos en contra. Tema polémico sin duda, pero de momento se analizará por al menos 12 meses en materia legal, pero también en materia de eventuales riesgos económicos. Un informe de Gustavo Castro para Extra Noticias. Como lo veíamos en nuestros titulares, un altercado entre el chofer de un bus y también el conductor de una grúa se provocó esta tarde en plena capital. ¿Qué fue lo que realmente ocurrió? En el punto exacto donde se dio esta situación está nuestro compañero Alberto Cuadra. Buenas tardes, Alberto. Así es, bueno, uno de los tantos altercados que se dan en nuestras carreteras y sobre todo San José, que podemos decir que es la reina de tal vez la imprudencia, también de la poca tolerancia, porque acá es donde se dan la mayoría de este tipo de altercados, de pleitos que pueden inclusive escalar a situaciones más graves, y es lo que ocurrió esta vez, porque pues una persona que estaba manejando una grúa, parecer tuvo un problema mecánico, y es ahí donde lamentablemente obstruye el paso de los vehículos, sobre todo si hablamos de una unidad de transporte público como lo es un autobús, y es ahí donde el chofer del autobús, bueno, se habla también de que podría ser inclusive una persona que estaba ayudándole al chofer, pero eso obviamente lo van a investigar las autoridades. Se baja de la unidad con un bate en la mano, un bate de béisbol, y es ahí donde inicia a destruir lo que sería la grúa, los vidrios, también los retrovisores y también las luces de freno. Esta situación se ve pues evidenciada en este video que vamos a ver a continuación también, y la nota con respecto a algunos expertos que hablan sobre este tema, la poca tolerancia en carretera y también los daños que puede producir, y sobre todo también la alteración al orden público. Con un bate de béisbol en mano, un conductor intentó resolver una discusión en carretera. Una grúa obstruía el paso y este conductor del bus no encontró una mejor forma que bajarse y emprenderla con la unidad. La normalización de la violencia es uno de los principales males en carretera actualmente. Lamentablemente, al parecer existe una normalización de la violencia, que mucho de esto también se observa en cómo personas jóvenes son sicarios o sicarias, y eso demuestra el nivel del problema de salud mental que tiene Costa Rica, y cómo también los elementos socioeconómicos terminan siendo carburantes que hacen que exista esta explosión de violencia en nuestro país. Hasta 3 discusiones violentas ocurren en carretera todos los días, y ambos conductores pueden terminar en la fiscalía si la policía los aborda por alteración al orden público, desde tubos hasta machetes y armas de fuego. Así terminan las peleas en carretera, y la policía de tránsito en esos casos debe aplicar la norma por el delito de alteración al orden público. El artículo 140 de nuestro Código Penal
establece penas que van desde 2 a 6 años a aquellas personas que agredieren a otro con cualquier arma u objeto contundente, aunque no se causaren heridas. Esta situación también puede limitarse dentro de lo que es el delito de lesiones gravísimas, que es castigado con penas que van desde los 2 hasta los 10 años, o lesiones graves con penas de 2 a 6 años. Según las autoridades, la empresa de la grúa ya interpuso una denuncia y se estarán iniciando las investigaciones en los próximos días. Este último caso ocurrió en La Castellana, en San José Centro. Bueno, esa situación, como vemos, ocurrió en el centro de San José, exactamente en el sector de La Castellana, donde pues estaban confluyendo este autobús y esta unidad de grúa, y donde una persona se baja del autobús y la emprende contra el chofer de esta unidad de la grúa, exactamente, bueno, daños bastante importantes, que en estos momentos ya inició la investigación, sobre todo también la línea de autobuses, y también pues ya la empresa de grúas también interpuso una denuncia. Vamos a seguir hablando de temas de carretera, porque se dan todos los días, sobre todo los días jueves y también los días viernes. Jueves es muy común ver sobre todo un grupo de motociclistas bastante importante, que ellos se organizan prácticamente durante toda la semana para realizar este tipo de recorridos, pero también los piques, que son muy peligrosos y que han tomado zonas de Cartago. Veamos la siguiente información, porque lo que era un pique al inicio, que es muy peligroso y es ilegal, se convirtió después en una batalla campal con heridos y también con un pleito bastante importante. Veamos. Como esto. Terminó en esto. Al inicio de la carrera clandestina, todo era camaradería. Una vez que dan la señal, los vehículos largan y se pierden en la distancia, sin embargo colisionan y quedan casi destruidos. Luego del accidente comienzan las discusiones y una verdadera batalla campal. El peligro de viajar a exceso de velocidad a pocas veces segundas oportunidades. ¿Qué pasa cuando un conductor abusa de la velocidad? Definitivamente va a perder el control, porque la distancia de frenado no va a ser la misma, es mucho menor. Esa capacidad de reacción ante cualquier eventualidad no va a ser la misma. Incluso los daños, las cuales son consecuencias, daños de lesiones graves, irreversibles. Este tipo de carreras ha tomado varias zonas de Cartago, como Tara, La Lima y la autopista Florencio del Castillo. La poca presencia policial facilita que sus grupos organizados realicen las carreras exponiendo a todos al peligro, sobre todo los días jueves. Querían ver personas que pueden ser testigos de un hecho como este. Lo más importante acá es no participar de la discusión, para usted no verse metido, digamos, inmerso en la situación como tal, sino llamar al sistema de emergencia 911. Esa siempre va a ser la recomendación, siempre va a ser una buena acción, el hecho de que usted pueda describir dónde se está dando la acción, qué es lo que está viendo, si hay personas heridas, si se requiere la presencia de fuerza pública, si se requiere la presencia de la Cruz Roja porque hay una persona herida. Las autoridades reportan más de 420 piques al mes. La Policía de Tránsito reconoce estar en desventaja ante grupos organizados. Dos comportamientos que, como vemos, reflejan la poca importancia que le dan algunos a lo que es manejar en carretera, la irresponsabilidad, también la poca tolerancia, pero sobre todo que este tipo de daños pueden costarnos mucho dinero, pueden costarnos multas, pero también vidas de personas que están pues en cualquier lugar de la carretera, personas inocentes que están observando o que simplemente están pasando, bueno, una situación de poca tolerancia y también de responsabilidad. Como vimos, eso es lo que se vive todos los días en las carreteras de Costa Rica. Desde San José, se ha sido un informe de Alberto Cuadra para Extra Noticias. Muchísimas gracias, Alberto, y como siempre le decimos a todos los conductores, a todos los usuarios de nuestras carreteras, a mantener la calma detrás del volante. Bien, a esta hora hacemos una pausa y ya volvemos con más información de nuestra edición estelar aquí en Extra Noticias. Ya volvemos. Momento de ir hasta la Asamblea Legislativa con nuestro compañero Rolando Rivera, quien nos tiene todos los detalles en relación al avance de un proyecto de ley que busca agilizar el trámite del secreto bancario, esto para casos de investigaciones penales. Buenas tardes, Rolando.
Correcto, Kenneth, que estaría ingresando a la discusión en el plenario la próxima semana, pero que también hay que tomar en cuenta otros dos aspectos importantes acá. Uno es que fue uno de los proyectos prioritarios a los que quisieron darle, bueno, pues evidentemente mayor interés, luego de la reunión de seguridad sostenida acá en la Asamblea Legislativa junto a las autoridades como el Organismo de Investigación Judicial, el Poder Judicial también y los diputados de la Asamblea Legislativa presididos por el presidente de la Asamblea, Rodrigo Arias. Y también otro tema importante es que ataca directamente lo más valorado por parte del crimen organizado, como lo es los recursos económicos. Así es que vamos a ver la siguiente información. La iniciativa propone establecer un plazo de 10 días naturales de atención cuando se presente una solicitud de secuestro, registro o examen que se trate de información bancaria. Pero ¿cuál es la diferencia con respecto a lo que actualmente contempla la ley? Es el tiempo que tardan las autoridades judiciales, los jueces, en resolver las solicitudes de información que se envían a todas las entidades financieras para detectar si una persona investigada por crimen organizado, por cualquier delito, legitimación de capitales o cualquier otra cosa, tiene cuentas en eso. Ojo, que no estamos hablando de la apertura de la cuenta, estamos hablando de solamente la información de si esa persona investigada tiene alguna cuenta en alguna entidad financiera del país. Esas solicitudes de información, según nos ha indicado el Organismo de Investigación Judicial, siguen siendo muy lentas. Y eso retrasa los procesos de investigación, de tal manera que una persona que está siendo investigada puede enterarse del proceso de investigación y como tarda tanto en resolver el juez el envío de la solicitud de la entidad financiera, pues le da tiempo a las personas involucradas a que oculten o que trasladen o que hagan cualquier cosa con los fondos o los bienes. Este fue uno de los proyectos que el Organismo de Investigación Judicial consideró como prioridad durante la reunión de seguridad que las autoridades mantuvieron en la Asamblea Legislativa. La motivación principal de las personas que se involucran en temas de crimen y delincuencia organizada, la obtención de recursos económicos. Por eso toda la legislación que facilite, que brinde herramientas a las autoridades, que allane el camino para las investigaciones judiciales, van a ser herramientas muy útiles para quitar los beneficios de meterse en ese tipo de actividades ilícitas, que al final de cuentas, si seguimos el dinero, vamos a encontrar cuáles son las causas de los grandes problemas que estamos teniendo en temas de seguridad en Costa Rica en estos momentos. Actualmente los jueces deben atender una gran cantidad de solicitudes y firmarlas a mano, lo que dificulta el proceso y beneficia a los implicados, quienes aprovechan el tiempo para realizar transacciones y evitar ser sorprendidos. Informarles también que el día de hoy no hubo sesión en el plenario, puesto que de los 57 diputados, 20 estuvieron ausentes hoy, por lo que fue imposible llevar a cabo la sesión de plenario. Solo 37 diputados estuvieron al ser prácticamente las 3:15 de la tarde, lo que impidió que se llevara a cabo la sesión. Un día en donde, bueno, pues los diputados no aprobaron una sola ley. Desde la Asamblea Legislativa es un reporte de Rolando Rivera para Extra Noticias. Gracias, Rolando. Hizo falta solamente un diputado o una diputada para completar el quórum mínimo para que así se pudiera realizar esta sesión e invitar a nuestros televidentes a nuestra edición de Mesa de Análisis a las 9 de la noche, donde ampliaremos esta y otras informaciones del ámbito político de nuestro país. Ahora cambiamos de área y de tema porque para el 2028 Copesa deberá estar instalada al suroeste de la terminal del aeropuerto Juan Santamaría. El monto que debe pagar el Estado a esta cooperativa por el traslado es de 52 millones de dólares, equivalentes a 26.000 millones de colones. Para expandir la terminal del aeropuerto Juan Santamaría al oeste, siempre se ha hablado de que Copesa debería pasarse de ubicación. Actualmente es una obligación de la Dirección General de Aviación Civil moverlo contractualmente, ¿verdad? El contrato o el compromiso es mover, si mal no recuerdo, 2 hangares y ya luego Copesa se encarga de mover todo lo demás. Y esto cada vez está más cerca de hacerse realidad. Ese taller de conversión de aviones pronto estará moviéndose y ya Aviación Civil da un plazo concreto. Para hacer el movimiento Copesa a más tardar en el 2028 aproximadamente, 2027, 2028.
Para esto se deben de tener 52 millones de dólares, los cuales hay varios planes para financiarse. Y el compromiso de este gobierno es moverlos y, como te digo, a través de ERIS se le pidió a ERIS que nos presentara al menos dos modelos financieros para ver cómo podemos captar recursos y poder cumplir con nuestra parte. Una vez pasado Copesa, la terminal podrá tener más gates y salas para pasajeros. Pues ya una vez que eso se haya finiquitado, tendríamos, o bueno, el gestor interesado tendría el espacio para poder materializar la expansión de más salas de abordaje, más puentes y eventualmente incluso la misma rampa remota. Para el 2042 se presupuesta que el aeropuerto Juan Santamaría reciba 10 millones de pasajeros por año. Estamos a 3 minutos de las 7 de la noche, momento de terminar esta edición estelar de Extra Noticias, no sin antes invitarlos a partir de las 9 de la noche en nuestra edición de Mesa de Análisis. Nos vemos a esa hora. Buenas tardes.